Era una noche extrañamente fría para noviembre, aunque no tanto como para dormir tapada hasta la cabeza como solía serlo en julio. Mi departamento era bastante aterrador durante el invierno. Bastaba con asomar la nariz por la ventana para toparme con la imponente figura de un cebo a medio cortar, encorvado como el horrendo semblante de un espectro que sube por un sendero interminable de hojas muertas y flores devoradas por el intenso frío. Ya no le temía a la oscuridad, al menos desde hacía mucho. Recuerdo que cuando era pequeña temía estar en la penumbra de mi habitación. Allí todos los objetos danzaban ante mis ojos cuando la luz se apagaba. Basta con que la mente se invente una pesadilla para que todos tus sentidos te la hagan creer. Aunque papá siempre me trató como una princesa, y muy a mi pesar, mi infancia no fue precisamente un cuento de hadas. Mamá falleció cuando yo era muy chica, y papá siempre me decía lo mucho que la recordaba. Nunca supe cómo ni por qué murió. Papá solo atinó a decir, entre lágrimas, se le acabó el tiempo. Como si el tiempo nos perteneciera, como si el tiempo fuera aquí y ahora de alguien, como si el tiempo fuera una fruta que se saborea en la boca pero que con cada mordida nos va condenando. Desde muy chica he despreciado al tiempo, su valor absoluto sobre el dominio de todas y cada una de las cosas. Detesté que el tiempo sea el conjuro que gobierna nuestras vidas y nos ate, que sea nuestro juez y dicte las más crueles de las sentencias. Creo que muchos le han temido al tiempo porque no es acumulable como cualquiera de las riquezas conocidas por el hombre y, además, porque el tiempo se desprecia por sí solo. La vida no es más que un acto de consumo, una ilusión que pone enfrente a nuestros ojos y mediante la que nos prometen un paraíso llamado eternidad. Todas las religiones nos hablan de la eternidad. ¿Y qué es la eternidad sino tiempo? La eternidad era una promesa en la que siempre intentaba creer. Me atemorizaba no tener esa promesa. Imaginar que la vida es finita es una condena con la que nadie quiere vivir. Las frases hechas sobre vivir el presente solo exacerban ese consumismo vital al que yo llamo vida. Vivir es consumirse, entrar en combustión espontánea, incinerarse en una promesa póstuma y creer que la eternidad será la presencia de un tiempo imperecedero. Estaba sola en mi cama mirando el techo. Había mucho en qué pensar. Aún no terminaba la secundaria y debía afrontar qué hacer con mi futuro. Papá trabajaba siempre de noche y los malos pensamientos sobre su ausencia habían cultivado en mí el insomnio. Hubo una época en la que mi abuela podía cuidarme. Ella trataba de dormir, pero a veces yo no la dejaba. Falleció un poco antes de que yo alcanzara la pubertad y desde entonces tuve que adaptarme a la soledad de la noche. Quizás mi miedo a la oscuridad se deba a que sé lo que ella esconde. Me acostumbré a vivir con las luces apagadas desde la cena. No quería ver el departamento vacío. Papá me llamaba desde el edificio en el que trabajaba como sereno y siempre odié desde chica saber que el señor Ramiro los cuidaba a ellos por las noches, cuando yo quería que no fuera el señor Ramiro, sino papá. Sin su esfuerzo no hubiera tenido lo que tuve, es cierto, vivienda, vestido y comida. Otra cosa más que el tiempo se encargó de devorar. Mi padre pasó más tiempo en su vida siendo sereno que siendo mi padre. Sé que es injusto reclamárselo, pero también fue injusto no poder tenerlo. Tener, otro verbo que nos atemoriza. Tal como no podemos tener siempre a las personas que amamos, tampoco siempre podemos tener tiempo con ellas. Sería un despropósito atribuirle al tiempo ser la causa de todos los males, pero a menudo es la salida más fácil. Otra noche más en la penumbra de la casa, viendo cómo todas las sombras de la noche se paseaban impunemente en un sendero imaginario que recorría el suelo y el techo, el alma y el corazón. Desde pequeña siempre tuve la pesadilla, una que se veía solo con las luces apagadas y aún estando despierta. La silueta de una persona que me observaba durante un rato, cada noche, escondida en la oscuridad. Estaba allí con los brazos cruzados, en el living, como un demonio que contemplaba el alma de quien quería poseer, o más bien como un animal salvaje que aguardaba oculto para emboscar a su presa. Pero por alguna razón, esa sombra, ese demonio, jamás me atacaba y jamás entraba en mi habitación. Solo me observaba desde un rincón del living con su figura difusa, que se esfumaba en cuanto me acercaba un poco. Lo llamé el hombre sombra, y ese fue mi apodo secreto para él. Yo siempre creí que el motivo era que simplemente no podía interactuar conmigo en este plano, que solo podía ser un mero espectador de mi desgracia. Y hasta en algún punto el miedo se convirtió en curiosidad, y con el correr de los años, la curiosidad en compañía. Y lo que desde pequeña fue mi mayor miedo terminó siendo una costumbre, un hábito. Me terminé acostumbrando a él y acabé por esperarlo todas las noches en cada una de sus breves visitas. A veces me despedía diciendo casi somnolienta entre bostezos: Buenas noches, quien quiera que seas. En la oscuridad de la madrugada, el timbre del teléfono me sobresaltó tanto que mi cuerpo pareció dar un salto al vacío. Me quedé paralizada. Era tarde, muy tarde. Contuve la respiración todo lo que pude y suspiré con alivio cuando escuché del otro lado de la línea la indolente voz de una locutora. Le informamos que aún no tenemos registrado el pago de pesos 521,42 centavos, correspondiente al vencimiento del 4 de octubre. Sírvase a abonarlo a la brevedad. Si ya realizó el pago, desestime este llamado y disculpe las molestias. Siempre temía al teléfono cuando lo escuchaba sonar por la madrugada.
Le temía porque tengo el espantoso recuerdo de oír a mi papá decir por el auricular del tubo, mientras mi abuela me abrazaba, que mamá estaba descansando en paz en los cielos. Y también recuerdo cuando en mi preadolescencia, papá me despertó en la sala de espera de aquel horrible hospital para decirme que la abuela había decidido acompañar a mamá en el firmamento. Odio la noche y odio dormir porque temo despertar y enterarme de que mi padre recibió un disparo. Él no siempre cuidaba aquel edificio de 20 pisos cerca de Puerto Madero. También debía alternar con custodias en estaciones de servicio o farmacias. La empresa para la que trabajaba rotaba al personal, y aunque respetaba su antigüedad, eso no evitaba que al menos una vez al mes estuviera expuesto a toda clase de peligros. También era de madrugada aquella odiosa vez en la que desperté sobresaltada. Un compañero de trabajo de papá tenía la urgencia de decirme que su esposa vendría a buscarme porque don Ramiro había sido baleado en servicio, pero se encontraba fuera de peligro en un hospital. La bala entró y salió por el cúbito, astillando y perforando lo que se le interpuso. El altercado le había dejado ciertas secuelas. Tenía una prótesis de titanio y cierta rigidez en su brazo derecho, que disimulaba bastante bien ante los desconocidos. Odiaba las noches y detestaba dormir, porque desde que tengo recuerdos, la noche arrebató de mi lado a casi todos mis seres queridos. Mi padre ha tenido que trabajar 12 horas en horario nocturno desde que tengo memoria. No recordaba lo que era compartir una cena con él. Solo unas pocas veces mi abuela me llevaba hasta el edificio en donde él trabajaba y, a escondidas de los propietarios, cenábamos todos en el cuarto de limpieza. Como el cuarto no tenía puertas, solo un hueco en medio de las paredes del subsuelo, tomábamos la precaución de comer en penumbras. Otra razón más para odiar a la oscuridad. Pese a nuestras dificultades, papá siempre se esforzaba por hacerme ver como a su princesa. Algo que detestaba por la sola idea de que solo fuese para él eso, alguien dependiente y frágil. Me decía que tenía los encantadores rizos de mi madre y también sus ojos verdes, aunque yo sé que heredé de él su espantosa nariz, que aunque eres pequeña y simétrica, para mí tiene la odiosa curvatura del pico de un ave. También heredé de mi papá mi estatura. Siempre fui la chica más alta del curso y no estaba tan lejos de Tiago, mi compañero más alto. Mi 1,75 m siempre fue objeto de burla. Aquella noche seguía sin poder entregarme el sueño. Pasaban los minutos y me quedaba contemplando la nada. Las noches eran, sin dudas, muy largas para mí. Pero mi tormento me visitaba solo por las noches porque, curiosamente, según mi entorno, yo era durante el día la persona más alegre y simpática que alguien pudiera conocer. Era como si existieran en mí la cara y la cruz de la moneda, alegre y nostálgica, estable y cambiante, sonriente y colérica. El teléfono era simplemente una amenaza. Nunca un teléfono que suene de madrugada tendrá buenas noticias para darnos. Es así como noche tras noche, inconscientemente, montaba guardia sobre el living con el propósito de anticiparme a cualquier desgracia. Eran las 3 de la mañana y ese horario ya se había vuelto una obsesión de la que difícilmente podría escapar. El tiempo se iba esfumando, como si sumergida en un sueño volátil pero que en algún punto me inmovilizaba, aun cuando creía estar consciente, mis sentidos estuvieran concentrados en la difícil tarea de descansar. Seguramente, al amanecer las cosas serían diferentes y podría encontrar esa pequeña cuota de paz para comenzar el día como debía, renovada y en armonía. El hombre sombra ya había realizado su visita más temprano y de forma breve. La noche pasó lentamente y, con el cansancio a cuestas, debía levantarme para afrontar las últimas semanas de clases. Además, durante el fin de semana estuve trabajando en un local de ropa. No podía darme el lujo de que papá respondiera por todos los gastos. Su sueldo alcanzaba para el alquiler, los servicios y la comida. Pero mis viáticos, libros o apuntes, útiles escolares y mis necesidades de vestimenta eran otra cosa. Nunca podría comprar la mayoría de la ropa que vendía en el local de aquel imponente shopping. Paradójico, pero real. No tenía dinero para comprar lo que yo misma vendía. Nunca vestía a la moda, pero también por propia decisión. Una camisa leñadora si estaba fresco, remeras o musculosas si hacía calor. Un jean gastado o un short del mismo material era lo que me gustaba llevar y lo que a su vez estaba a mi alcance. Sí tenía un pequeño vicio. Siempre fui una fanática de los esmaltes, en especial de los glitters. Adoraba todas las combinaciones de los esmaltes del tipo purpurina, pero no estaban a mi alcance y mayormente solo podía tenerlos cuando era un regalo o un generoso donativo de Sophie. Desperté a las 6 con el teléfono que sonaba. Mi mejor amiga, Sofía, siempre me llamaba un buen rato antes de entrar al colegio para que no me quedara dormida. Ella sabía de mi evidente trastorno en el sueño, por lo que desde hacía bastante había tomado ese hábito tan maternal conmigo. «Mía, te llamo porque no quiero que te quedes dormida, otra vez», alegó. «No te preocupes, no es la primera vez que me levanto sola», añadí con evidente molestia. «¿A qué hora estarás lista? No quiero hacer enojar a papá, otra vez». «Lo sé, simplemente no quiero ser tan impuntual. Siempre. Decile a tu papá que pase la hora de siempre, que esta vez sí voy a estar lista». «Dale, mira que estamos saliendo». Sofía cortó su llamada y yo me volví a acostar. Pese a que le dije que estaría lista,
Estuve dando vueltas en la cama por unos 20 minutos y, para cuando sonó el timbre, recién me estaba poniendo corrector para que mis ojeras no lucieran mi habitual marca de insomnio. No tenía tiempo de aplicar base, rubor ni nada de lo demás. De todos modos, tampoco tenía ganas de que mi preceptor comenzara a esgrimir sus absurdas y caprichosas restricciones sobre la apariencia y la higiene personal del alumnado. Solo Sophie podía contra él en ese terreno. Alegaba que su familia la apoyaría en presentar una denuncia formal por discriminación de género. Rápidamente acudí a la puerta en donde estaban mi amiga y su padre aguardando en su imponente camioneta. Mis rulos tenían frizz y eso me hacía ver como un erizo. Cuando tengo sueño soy algo así como un monstruo. Mi ceño estaba fruncido y no podía evitar que mi cara de desagrado respondiera a cuanto comentario de tinte político hacía el papá de mi amiga. Sophie intentó mejorar mi ánimo cambiando radicalmente de tema, pero no con mayor éxito. Introdujo un absurdo incidente del mundo de la farándula y eso francamente me dio náuseas. «Mía, ¿acaso hoy también estás de mal humor?», alegó con tono altanero. «No, para nada», respondí con sarcasmo. El viaje era lento, pero por fortuna, y a diferencia del primer semestre, solo venía Sophie dado que los mellizos de 10, Mateo y Benjamín, habían cambiado el turno tarde y su hermano mayor había egresado el año pasado. La enorme camioneta de Ricardo era ahora un descomunal despropósito para llevarnos solo nosotros tres. Delante de nosotros una caravana de vehículos detenidos hacía oír sus furiosas bocinas. Aparentemente había ocurrido un accidente, aunque no supe bien qué nos detenía, y tampoco tuve el suficiente interés en averiguarlo. Solo cerré los ojos y me dejé caer sobre el enorme respaldo de la minivan que nos transportaba, y en donde ahora sobraban butacas. No había logrado dormir bien en el último mes. Entre pequeños sobresaltos lograba dormitar. El leve pero constante movimiento de la camioneta me provocaba una ligera somnolencia.